Le agradezco a Rubén Olmos que me acompaña aquí en la revista. Rubén, muy buenos días. Rodrigo, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha y nos ve. Buenos días aquí y creo que buenas tardes allá en Washington, ¿no? ¿Ya? Correcto, correcto. Han sido horas muy ocupadas tratando de analizar un poco las repercusiones que conlleva el anuncio ayer en la madrugada del presidente Trump de que él y su esposa resultaron positivos al COVID-19. ¿Cuáles son los alcances precisamente de este gran problema? Porque es un problema internacional para todo el mundo, ¿no? Mira, Rodrigo, yo iniciaría nuestro análisis platicando un poco de cómo empezó la semana. Tuvimos el primer debate entre los candidatos. Yo creo que no tengo adjetivos suficientes para explicarte lo que pensé de este debate, ¿no? Yo creo que fue una total desfachatez, una falta de respeto. Yo te diría inclusive una ofensa a la figura presidencial, ¿no? La institución presidencial. Eso sí, los dos candidatos siguieron los consejos a cabalidad de sus asesores. Por un lado, Trump fue reaccionario, fue grosero, trató de criticar a más no poder al vicepresidente Joe Biden, que era lo que se esperaba, es lo que le sale mejor, es lo que el electorado de él quiere escuchar. Y por otro lado tienes un Joe Biden pues, que no cayó en la trampa, se mantuvo con una mente fría, a pesar de los insultos también en lo personal que le aventó el presidente Trump. Y bueno, no tuvimos pues, un análisis a profundidad de la problemática que enfrenta el país en muchos frentes, ¿no? Sobre todo en la pandemia. Que En fueron este dimes y diretes por parte de ambos candidatos. Totalmente, totalmente, y yo te diría que se metieron en el terreno personal. Trump criticó a los hijos de Joe Biden, ¿no? Al hijo, uno de ellos falleció de cáncer y fue un militar importante que participó en varias guerras, y el otro pues se recupera de un problema de drogadicción. En fin, son temas, digamos, son bajezas, ¿no? Meterse así con la familia. Y por otro lado, bueno, no hubo un debate serio de los temas que preocupan. Saliendo del debate, la primera especulación era si Joe Biden, con la delantera que tiene, que sigue siendo entre 8 y 10 puntos, pues se daría el lujo de no participar en el segundo debate, ¿no? El segundo debate se va a llevar a cabo en 15 días y ahorita platicamos de si se va a llevar a cabo o no. En Miami sería un debate pues, muy importante para abordar temas de la comunidad hispana. Posteriormente estuvo presente pues, toda la familia del presidente, sus asesores, y ayer en la mañana empezaron algunos rumores que Hope Hicks, que es una de sus asesoras más importantes en la campaña, había resultado positiva. Y la gran pregunta era por qué el presidente, que había estado con Hope durante los últimos 72 horas, pues no se había hecho la prueba, ¿no? Porque pues si Hope estaba positiva y ella había hablado con el presidente antes y durante el debate, pues el riesgo era latente. Y bueno, pues ayer en la noche empezaron los rumores de que sí, que el presidente había hecho la prueba. Y bueno, pues él confirmó hacia la 1 de la mañana hora de Washington que sí, que había resultado positivo él y su esposa, ¿no? ¿Qué repercusiones tuvo? Antes de eso, lo que nos lleva un poco de las dos cosas, del debate y del COVID, que cuando termine el debate, la esposa de Biden llega con su tapabocas, con su cubrebocas, a saludar a su marido, a felicitarlo y tal. En cambio, la esposa del presidente y el presidente Trump pues, va sin cubrebocas ni nada, ¿no? Es un poco el ejemplo que nos lleva a lo siguiente, que dio positivo, ¿no? A lo largo de los últimos meses hemos visto a presidentes populistas, en este caso Trump, Bolsonaro, el primer ministro del Reino Unido también, que tuvo COVID-19, pues decir que el cubrebocas no funciona. Y por ahí hay otro presidente que tú conoces a quién me refiero, que también dice lo mismo, que no funciona, que no es necesario. En fin, y bueno, pues es producto de la irresponsabilidad, de esta narrativa que ellos traen de que pues el COVID no le pega a todos, de que es una falacia, en fin. Esa es la manera como Trump ha tomado el tema de la crisis, ¿no? Y hay que recordarlo, lo platicamos la semana anterior. Al presidente Trump le dijeron desde enero que esta situación que venía creciendo y que venía de Asia y que era muy posible que afectara a Estados Unidos. Hoy por hoy Estados Unidos tiene los números más altos en cuestión de muertes y de contagios. Entonces, pues sí, nadie, inclusive también leía que nadie de su familia entró al área del debate con cubrebocas. En cambio, toda la familia del vicepresidente Biden y sus asesores, todos traían máscara, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Rodrigo? Pues mira, yo creo que en el corto plazo lo que se empezó a analizar era qué pasaría si el presidente se viera impedido de continuar sus funciones como presidente. Evidentemente, pues es el país más poderoso del mundo y entonces aquí hay una regla, ¿no? Aquí hay una cadena de mando.
En este caso, si él no puede continuar sus actividades como presidente, asume de inmediato el poder temporal el vicepresidente Mike Pence. En este caso fue dado negativa la prueba que se le hizo esta mañana, entonces él seguiría en la cadena de mando pues, para hacer frente a los temas de seguridad nacional. De inmediato los generales del ejército norteamericano pues, se ponen a las órdenes del vicepresidente en dado caso de que esto se diera. Todavía no hay información fresca que diga pues, cómo son los síntomas del presidente Trump en este momento. En cuestión política, bueno, pues la gran pregunta es, él estará encuartelado 15 días en su casa y se ve difícil que él pueda regresar a hacer campaña. Él tenía un viaje previsto este fin de semana a uno de los estados bisagra que comentamos, que son clave, pero evidentemente este evento de campaña pues será suspendido. En el caso de ahorita que suspende la campaña, ¿qué tanto le afectaría al presidente Trump y qué tanto Biden va a tomar ventaja de esto? Mira, es una muy buena pregunta. Yo la analizaría en dos vertientes. Una es que evidentemente este tema del COVID, que la campaña había tratado de que no fuera un tema central de debate, pues va a tener que regresar, ¿no? Este va a ser el tema de aquí a finales de este mes de cara a la elección. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos tiene COVID y los riesgos que esto conlleva. Entonces, el tema del COVID va a ser central en lo que resta de la campaña. Oye, pero como bien dices, va a ser un tema central de la campaña el tema del COVID, porque nada más el hecho por sí solo, per se, digamos, pues le da la razón a Biden, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que también los demócratas pues van a presionar más para que el tema de la pandemia, el tema de la crisis de salud pública vuelva a la agenda de debate. Y bueno, yo creo que por ese lado el presidente puede avalar a su electorado, puede sentirse, digamos, que una víctima de toda esta situación y apelar al lado humano, digo, que él no tiene, pero bueno, apelar a que él va a seguir en funciones y va a hacer todo lo posible y quizá pueda cambiar un poco el tono de la narrativa saliendo de la Casa Blanca diciendo, bueno, señores, ya me contagié, ahora les pido que ustedes se cuiden. Entonces, cambiar un poco el mensaje. Vamos a ver, el presidente es muy terco y él digamos que aceptar que se contagió por no tomar las medidas, pues sería grave, ¿no? Me estás hablando de que pudieran el presidente Trump, a partir de que le dio COVID, retomar la forma como está manejando hasta el propio gobierno, ¿no? Es decir, políticas públicas, la máscara en la cara y la sana distancia, etcétera. Hoy lo estamos viviendo en México, de hecho, esto. ¿Eh? Por eso te digo, el propio presidente mexicano pues no está muy convencido de eso, pero lo vemos de la misma manera ya. Ya con COVID, el presidente Trump tendrá que cambiar de alguna manera, cuando menos el discurso, ¿no? Sí, porque al final del día es el presidente del país, ¿no? Independientemente de todo, pues es digamos que el líder, ¿no? Del país. Y bueno, el mensaje que él puede mandar sobre su situación de salud, que tiene que ser transparente. O sea, el presidente constantemente miente de todo, ¿no? De sus temas de negocios, de los temas políticos, de decisiones que está tomando, de conversaciones que tiene con jefes de Estado. Y en esta ocasión, insisto, por un tema de seguridad nacional, por un tema financiero, económico, ya estuvimos viendo los mercados, ¿no? La volatilidad va a continuar. Evidentemente a los mercados no les gusta esta incertidumbre política. ¿Qué pasaría si sí el presidente, por la edad, por su peso, porque está obviamente muy vulnerable a poderse poner peor, ¿no? En cuestión de salud? ¿Qué pasaría si de repente sí el presidente Trump pues sí realmente se enferma y tiene que dejar el cargo de manera temporal para hacerse cargo de su salud? Eso también sería un grave tema que habría que tomar como una variable, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en el lado de la campaña demócrata? Bueno, pues yo creo que Joe Biden va a continuar su política de no salir, de salir lo menos posible, de mantenerse en su casa, de tener una campaña virtual que evidentemente ha demostrado que le ha servido, y de aquí al final de mes llevarla, ¿no? Y obviamente enfatizando mucho el tema de salud pública y sobre todo preparándose. Los retos que va a asumir el presidente Joe Biden si gana la elección van a ser mayúsculos. El ex vicepresidente Biden tiene un pretexto buenísimo para no asistir al debate. El contendiente tiene COVID, no quiere arriesgar su vida, que puede ser parte de la misma campaña, ¿no? Sin duda. Mira, yo te diría, yo no soy un experto en campañas, pero lo que he leído y lo que me han dicho algunos amigos que sí son expertos en campañas es de que cuando un candidato lleva la delantera
con tantos puntos como es el caso de Joe Biden, se puede dar el lujo de no asistir, ¿no? De decir, bueno, pues al final del día no quiero asistir porque, pues, uno, no me vas a dejar hablar, me vas a seguir ofendiendo, entonces no me interesa sentarme a debatir contigo. Es claro que o mueven la fecha, ¿no? Dependiendo de cómo se va desarrollando el tema de salud del presidente, o posponen el debate, le dan otra semana más, pues él tendría, según entiendo, 15 días de estar en cuarentena. No creo que el presidente Trump acepte hacer un debate virtual, porque pues a él le gusta estar enfrente de su contendiente. Y bueno, eso es pudiera ser una ventaja. Sin embargo, sí hay muchos temas que no se discutieron en el primer debate, que creo que el electorado, que no está al 100% decidido por quién va a votar, sería importante que escuchara las propuestas de los dos personajes. Te diría temas de migración que afectan a México, temas de política exterior, temas de medio ambiente que no se pudieron debatir, porque como tú bien decías, fue una sesión de dimes y diretes entre ambos candidatos. Eh, También te preguntaría, ¿esto vendría a afectar aún más la campaña, en los puntos me refiero, del presidente Trump hacia abajo y de Biden hacia arriba? Pero a menos no sectorice, divida más a la población también el presidente Trump, ¿no? Lo pudiera hacer. No, sin duda. Mira, yo te diría, saliendo del debate, algunas agencias en medios de comunicación y algunas encuestadoras sacaron encuestas interesantes, ¿no? Ujú. Una de ellas, por ejemplo, decía, ¿qué tanto cambió tu percepción de tu voto después del debate? Y la verdad es que los números son muy bajos de gente que cambió su percepción de por quién va a votar por ver el desarrollo del debate. Por otro lado, se confirma que estamos divididos en un casi 50-50, ¿no? Hay una parte de la población estadounidense que sigue apoyando al presidente y que es su base conservadora leal, ¿no? De esos estados bisagra, que es el obrero blanco que ha perdido su empleo y que gracias a Trump lo tiene de regreso. Ese es el electorado que Trump apeló durante los últimos 4 años y ya se ha mantenido firme. Y por otro lado, pues tienes el electorado demócrata, que sí hay que decirlo, es un electorado muy tirado hacia la izquierda, que fue el electorado que apoyó las candidaturas iniciales del senador Sanders y de toda la parte, digamos que liberal del Partido Demócrata, ¿no? Ese electorado igual sigue muy firme. Yo me preocuparía más por dos sectores. Uno, el votante que vota por Trump, pero no dice que va a votar por Trump por pena, ¿no? Que fue el que lo catapultó a la presidencia hace 4 años. Y dos, el indeciso, que comúnmente es de centro. Ese es el electorado que hay que apelar en las próximas 4 semanas y que Joe Biden tiene que hacer lo posible por garantizar que esos votos se vayan para él y no se vayan para Trump. Porque también hay otra encuesta importante. En el lado económico, que poco a poco estamos viendo una recuperación muy lenta de la economía en Estados Unidos, recuperación en el empleo, el presidente Trump está mucho mejor calificado que Joe Biden para hacerse cargo de los temas económicos. Veo yo una similitud en el caso, y lo veo raro además, entre el electorado norteamericano y el mexicano ahorita, porque prácticamente ya decidieron por quién votar. O sea, ya antes se podía cambiar mediante un discurso, o un buen discurso de uno de los candidatos, la forma de votar pues, de cualquiera que estuviera en contra o indeciso. Perdón, en contra. Hoy están yendo prácticamente solamente por los indecisos, ¿no? Sí, sin duda. Mira, hay un fenómeno muy interesante. En Estados Unidos digo, y de manera, digamos que legal, tú te puedes registrar como votante demócrata o republicano, ¿no? Y eso es muy interesante, sí, exactamente. Tú puedes, o como independiente. Entonces tú te registras como votante demócrata, entonces esas bases de datos llegan a todos los candidatos, no nada más al candidato a la presidencia, pero los candidatos a Senado, a diputados, a congresos locales, a alcaldías, y a ti te llega toda la información automáticamente de esos candidatos, porque está registrado como un votante demócrata, y lo mismo del lado republicano. Ahora bien, el centro ha sido siempre el gran debate. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, al final del día, el votante ve su cartera antes de ir a votar, ¿no? Ve si tiene un empleo, ve si puede pagar la mensualidad de la hipoteca, la mensualidad de las colegiaturas. Y en base a ello, el votante estadounidense puede llegar a cambiar su voto justamente el día de la elección. O sea, por más de que esté decidido que va a votar por Joe Biden porque piensa que Joe Biden es una persona más seria, un gran líder, alguien que va a estabilizar un poco la economía. Pero si al final del día
hay algo que le hace ruido en la cuestión económica de que puede llegar a perder su empleo, de que puede tener una política muy radical hacia la izquierda, cambia el voto. Entonces, son fenómenos interesantes que se dan en este complejo enramado político en Estados Unidos. Oye, esto me viene a la mente, seguramente, que el votante norteamericano digamos, se rige mucho por el tema económico, pero le reconoce a su gobierno. Si él tiene dinero en la bolsa, se lo reconoce al propio gobierno, y si no tiene o no tiene empleo, o etcétera, se lo reprime, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hay que decirlo, los servicios públicos en este país sí se ven, ¿no? Tú ves las carreteras, son carreteras de primer mundo, los servicios de agua potable, de alcantarillado, la recolección de basura, en fin, aquí se pagan muchos impuestos, se trabaja mucho y se pagan muchos impuestos, pero la gente ve a dónde va su dinero. Y Es, bueno, también Perdón, eso te iba a decir, porque la gente no le molesta pagar esos impuestos. Bueno, hay unos que sí, ¿verdad? Pero a la gente no le molesta pagar los impuestos porque está viendo sus propios impuestos en la calle o digamos, su entorno, ¿no? Sí, claro, y bueno, aparte de los servicios públicos, me refiero a las escuelas públicas, sus hijos van a la escuela de manera gratuita, en las universidades, en fin, hay una gama de servicios que estos impuestos que uno paga, pues se ven reflejados. También, evidentemente, hay las reglas fiscales en este país pueden llegar a ser manipuladas por las grandes empresas que evidentemente se quejan constantemente de los altos impuestos, pero también se evade mucho no a los niveles de otros países, pero sí hay una evasión importante. Y yo creo que en ese sentido también se contrastan mucho las plataformas de ambos partidos y las propuestas que los candidatos hacen. Se ha criticado mucho a los demócratas de imponer políticas en donde se pide una alza en los impuestos, insisto, para hacerse cargo de la pobreza, para darle dinero a la gente de escasos recursos. Y por otro lado, los republicanos, que es una mente más de negocio, pues piden que se bajen los impuestos. Oye, ¿existe en el gobierno norteamericano el asistencialismo? Pues mira, lo hay sin lugar a dudas, digamos que de muchos frentes, ¿no? Es decir, los políticos hacen este tipo de asistencialismo desde el Congreso. ¿A qué me refiero? Un senador, un diputado es muy poderoso en este país y desde ahí puede empezar a hacer cabildeo interno para que ciertos fondos, ciertos presupuestos se designen para ciertos sectores de su electorado. Aquí sí la rendición de cuentas del Poder Legislativo es fundamental. Aquí no hay ninguna restricción para que los legisladores se reelijan, como lo es el caso de México. Aquí un diputado puede ser diputado toda su vida, 30, 40 años de su vida política, o un senador. Sí hay algunas restricciones para los gobernadores y para el presidente, pero para los diputados tienen un poder impresionante y sí pueden llegar a imponer sí, imponer políticas asistencialistas desde el Congreso. De hecho, pues hay veces que les será más redituable, y digo redituable pues, en todos los sentidos, ser senador por vida o diputado de por vida que ser presidente, gobernador o presidente municipal, ¿no? Sin duda, y bueno, yo creo que aquí, a ver, la política en Estados Unidos es muy interesante, es un negocio, al final del día, es un negocio. Alrededor de la política hay un negocio de campañas, hay un negocio de cabilderos que se dedican, nos dedicamos a hacer este tipo de asesorías tanto a empresas como a políticos. Y evidentemente, pues el peso que tiene un legislador, el peso que tiene un senador en hacer las leyes y que las leyes se cumplan es estupendo. Por eso, digamos, al final del día es un país de leyes, es un país con un Estado de Derecho y en donde también pues, lo podemos ver la figura, y por eso me refiero a lo triste que fue este último debate, la figura presidencial en Estados Unidos siempre ha sido una figura pues de un gran líder, ¿no? De alguien que nos viene a dar tranquilidad, de alguien que viene a resolver problemas cuando los haya. Recordemos, yo nunca se me va a olvidar, pero después los ataques terroristas en septiembre 11 hace ya muchos años. El presidente entonces, George Bush, pues salió a hablarle al mundo y salió a hablarle a su pueblo, a dar tranquilidad de que el gobierno se haría cargo de la seguridad de los ciudadanos. O ha habido muchos incidentes en donde el Poder Ejecutivo, el representante del Poder Ejecutivo, sale a tranquilizar a la población. Y por otro lado, hemos visto esta desfachatez total que ha tenido Trump a lo largo de sus 4 años. Esto digo, para concluir, pudieras decir que el tema del debate
será agotado hasta el próximo. No tenemos nada más, y bueno, nada que decir, pero el tema de hoy es el COVID del presidente Trump, que afectó inclusive otras bolsas de mercados en otros países, ¿no? Sin duda. Es que mira, Rodrigo, de manera semanal estamos teniendo estos vaivenes que tienen un impacto directo en la campaña. La semana anterior fue la muerte de la primera, de la miembro de la Suprema Corte, Ginsburg, que fue una pérdida terrible. De inmediato el presidente Trump designó a quien sería la que llenaría la vacante, que ayudaría muchísimo a los republicanos porque es una abogada muy conservadora. Eso cambió mucho la tendencia del electorado de cara a la elección del 3 de noviembre. Y bueno, la noticia de esta madrugada vuelve a cambiar el escenario. Veo muy difícil, honestamente, que en este punto el presidente Trump pueda salir ganador de la elección por muchos motivos. Más allá de la parte de salud, no sabemos si realmente va a poder continuar al mando del país, si va a poder continuar su campaña. Y esto evidentemente pues, es un duro golpe para el proceso. Y también, bueno, yo creo que el electorado, aquellos indecisos pudieran decir, señor, se acabó. Este señor actuó de manera irresponsable, no se cuidó, ahí están los resultados, vámonos con Joe Biden. Entonces sí es un cambio radical y bueno, todo puede suceder de aquí al 3 de noviembre. Te agradezco muchísimo, Rubén. Si me permites, la próxima semana volverte a molestar para que nos sigas contando cómo se va desarrollando la elección ahí en los Estados Unidos. Al contrario, yo creo que será un placer y hagámoslo porque, pues digo, tenemos 3 semanas ya, 32 días de aquí a la elección y con mucho gusto aquí acompañarte. Un placer y un honor estar aquí en tus micrófonos.